tomando palabras, no sé si Mané irá cogiendo palabra y vais comentando. Digo, o Armando, o quien esté. Una de las compañeras. Venga. Sí. No veo a todo el mundo, veo a Quique y alguna persona más que no me hablar. Vale, pues Quique. No sé, acabáis de hablar de la vida de Petra Kelly y el libro no habla solo de la vida de Petra Kelly, entonces bueno, creo que procede un comentario respecto a la otra parte del libro que es la muerte de Petra Kelly. Y yo pues me cogió bastante joven todo el asunto también, pero recuerdo que lo que se vendió aquí en la prensa, que lo comentábamos, pues fue que en primer lugar un suicidio sectario, poco más o menos, de la secta se suicida, que bueno, ya que ella cantaba como un planteamiento falso, incluso a mí me sigue pareciendo una historia fabricada por los servicios secretos para justificar determinada cuestión. En todo caso, pues yo os pediría un comentario al respecto de esa parte del libro, sobre su muerte, que fue un hecho lamentable. En todo caso, no cabe ninguna duda, aparte de otras interpretaciones y especulaciones, en que ella fue asesinada, fue un asesinato. Las causas, en mi opinión, están sin aclarar, si fueron A, B o C, hay varias posibilidades. Y además, detrás del hecho material también puede haber diferentes motivaciones, ¿no? Si el culpable fue determinada persona, pues puede tener varias motivaciones. Yo creo que todo eso está sin aclarar. Y que había unos intereses muy fuertes, no sé cuántos activistas ecologistas van muertos este año, pero un montón, como sabéis, y la actividad de Petra Kelly atentaba directamente contra los intereses de todo el bloque militar, la Guerra Fría, la industria armamentística, el poder económico, las petroleras. Bueno, podéis hacer una lista infinita, con lo cual candidatos pues hay muchos a la eliminación física de Petra Kelly. Bueno, estamos de enhorabuena hoy, Quique. Disculpa primero que no hayamos hablado precisamente de la muerte, y se me ha olvidado otro dato. Petra Kelly estaba aquí en la firma del manifiesto de Tenerife, que está Eduardo, eso fue en el 83, Eduardo estuvo también en la fundación, no sé si alguno más también estabais, o sea que dejó también su huella aquí en España, igual que intentó que Alemania defendiera, se retractara del bombardeo, pidiera perdón por el bombardeo de Guernica, que si no me equivoco... Pero si no me equivoco, no lo consiguió cuando estaba viva, sino que después el Parlamento en alemán, a partir de aquello que hizo Petra en los 90, mediados de los 90, lo consiguió. Así que esas dos cosas también se me han olvidado. Y entro lo de la muerte. Esta mañana, la fortuna de muchas cosas que esto que parecía Fidel, esta mañana, Sindo, ¿dónde está Sindo? ¿Se ha ido Sindo? Vale. El perro está por ahí, así que Sindo tiene que estar. Siendo, bueno, esta mañana, como sabéis, allí en Oviedo vino Gabriele Hauer, Gaby, que estuvo con nosotros, es una mujer de Alemania, que lleva aquí ya en Asturias muchísimo tiempo, y resulta que estos días, preparando la presentación, o sea, esta mañana, se había visto el último documental que estaba en YouTube sobre Petra Kelly, que lo había realizado la RDA, la RD... Bueno, una televisión pública alemana, porque la RDA no puede ser, la República Democrática Alemana no puede ser, o sea que es que tienen los nombres así. Bueno, en YouTube pones Petra Kelly y lo primero que te aparece es ese documental. Yo ese documental en su momento no lo había podido ver de arriba abajo porque está en alemán y yo no sé alemán. Y yo quería saber qué pasaba y justo Gaby se lo había visto. ¿Qué contó Gaby de aquello? Bueno, ¿y qué cuenta Sarah Parkin? Bueno, al final, en ese documental, que dos personas, como decía Fidel, enamoradas de nuevo de Petra Kelly, buscan qué pasó ese día y quién mató, quién no mató, qué posibilidades había. Sarah Parkin, 2 años después de su muerte, dice: eso no fue un suicidio consentido, eso fue un asesinato de Bastian a Petra Kelly por diferentes motivos. Podía ser por los papeles de la Stasi, porque iban a salir papeles de la Stasi al día siguiente, en las próximas semanas, que podrían implicar a Bastian con la Stasi, servicios secretos de ahora sí, la República Democrática Alemana, con vínculos con la Unión Soviética, obviamente de la Unión Soviética. O podía ser también porque veía que ya no podía aguantar más ese ritmo, que no podía... ¿cómo decirlo? Que no podía dejar, veía que Petra Kelly no podía estar con él, que todavía no podía dejar volar, etcétera. Muchísimos elementos que podían estar ahí. ¿Qué confirma este documental después de multitud de investigaciones? Precisamente
que lo asesinó Herr Bastian. Han hecho todas las pruebas, ese documental hace todas las pruebas, la ha visto Gaby, todas las pruebas las hacen para ver dónde se va la sangre, que también lo señala Sarah Parkin en investigaciones posteriores que hubo, y hubo un autor que fue Bastian, que asesinó a Petra Kelly. ¿Motivos? Posiblemente yo creo que lo que debería estar ahí eran los papeles de la Stasi, que en el documental sale ya con investigaciones posteriores que había habido pasta detrás a los generales aquellos del desarme o por la paz, había habido pasta de la Stasi a Bastian y a estos. Y además que Petra Kelly, incluso sin ella obviamente saberlo, algunos de los documentos que recibía a través de Bastian eran facilitados además por la información de la Stasi. Eso es lo que manifiesta en el documental que esta mañana trasladó Gaby en Oviedo. Hemos hablado precisamente que este documental, teniendo en cuenta que Sinda habla alemán, sería oportuno en esta voluntad de poner el granito de arena de que a lo mejor se subtitule este documental porque cuenta más elementos de la vida. Y ahí parece, yo también tenía las mismas dudas, Quique, de qué pasaba. Incluso pensé en enviar la biografía a alguna persona, algún periodista de investigación, servicio de inteligencia, para ver, oye, qué pasa con este tema, hasta dónde, qué momento hay ahora. Y este documental parece resolver bastante elegantemente y bastante razonadamente ese asunto. Pero que pueden quedar dudas, pueden quedar. En principio el documental lo analiza bastante bien eso. Claro. Sí. Sí. La Stasi y la Mossad, no sé por qué razón tienen la fama, pero yo recuerdo, yo he sido una activista de derechos civiles, aunque se me haya considerado otra cosa, me han pasado también cosas terribles. En una ocasión, cuando yo era activista, hubo un activista africano que fue a los Estados Unidos y tuvo que ir al hospital derecho. Y parece ser que entran en tu casa, te echan un spray en tu ropa interior que después poco a poco, según con los días vas poniendo esa ropa, pues te vas envenenando, ¿no? Entonces, bueno, los americanos se pusieron locos criticando los servicios secretos de un país cualquiera de África, no recuerdo bien. Y ellos se defendieron diciendo que por qué les miran así, que por qué tanto escándalo, que por qué les criticaban, si todos usaban los mismos métodos. O sea, todos. Y todos es todos. Y yo había visto un documental de los Neocons o algo así en la BBC, que tenía muy buenos documentales, y recuerdo que una chica decía, lo más principal para ellos, bueno, ¿sabéis quiénes son ellos, no? La superraza, es la sobrevivencia del grupo. Y lo dijo así en estas palabras claramente. Por la sobrevivencia del grupo se hace lo que sea. Lo que sea, y lo que sea es lo que sea. O sea, hasta matar. Sí, Que la Stasi y la Mossad no son los únicos. Así que ojo. Yo que quería añadir un matiz que Luis no ha mencionado y que quizá muchos desconozcáis el dato, cuando ha dicho que Herr Bastian sería la persona que asesinó a Petra Kelly, era su pareja. Entonces estaríamos ante un claro caso de violencia machista. Sea cual fuera las razones que él tuviera para no querer seguir viviendo, su decisión fue tú te vienes conmigo. Entonces es una de las grandes contradicciones de la vida y de la muerte de Petra Kelly, ella que siempre defendió los derechos de las mujeres, que siempre vivió muy libremente sus relaciones en aquella época, sin ataduras y demás, que finalmente acabara su vida o que alguien, o sea, su pareja, la asesinase de esa manera. Claro, aquí entramos en un momento también en el que no querer reconocer las teorías conspiratorias que pueden tener su cierta razón. Estamos también hablando de un momento que a día de hoy sigue reconociendo costar hablar de asesinatos machistas y que quizás en ese momento costase por los propios verdes reconocer que era un asesinato machista. Pero para mí hay un detalle en la muerte de Petra Kelly que pone... que es el humano, y es que tardaron 3 semanas en encontrar su cadáver. Era un momento en el que ninguno de sus amigos, familiares, etcétera, hizo nada ante la falta de respuesta de fax, de teléfonos, etcétera. No hubo nadie en su entorno cercano que los notase en falta durante 3 semanas. Y el hecho de que los encontraran 3 semanas más tarde en un avanzado estado de descomposición, etcétera, dificultó la investigación. Y en una de las primeras páginas, Sarah Parkin reflexiona sobre eso, ¿no? De qué mundo, ¿no? Qué entorno, ¿no? A dónde te lleva la política, que ni siquiera tus colaboradores, tus compañeros, tus amigos son capaces, o qué circunstancia de vida para que pasen 3 semanas y que nadie te eche de menos. Y es un detalle, creo que significativo
de dónde estaba Petra Kelly política, humana y socialmente en ese momento de su vida. Estamos hablando que ella tenía 44 años, 43, 44 años en su muerte, el día que la asesinaron. Bueno, muchas gracias por la mención. Es decir, que mañana publica Quique en Verdes Libertarias, o sea que lo podréis leer. No sabía nada. Bueno, se me ocurren muchas cosas de todo lo que hablas, ¿no? Además, es curioso el tema que haces a la mención a la religión, porque esta mañana en el desayuno, papá, ¿tú crees en Dios? Y pues claro, ya empiezas la mañana obligándote a pensar, claro, ¿no? Bueno, bien, vamos a seguir la conversación durante un rato. Entonces, bueno, yo además vengo de una militancia cristiana, una militancia franciscana además, con lo cual sí que creo que hay algo que aprender. No tengo tan claro que hay algo que dialogar, es decir, no sé si en ese mundo queda mucho con quién dialogar. También tengo bastantes dudas sobre eso, pero sí creo que hay mucho que aprender porque yo creo que Francisco de Asís tiene también un paralelismo importante, ¿no? Es decir, le obligan, por ejemplo, a hacer unos estatutos de su orden, no quería hacerlos, le obligan a hacerlos. Y claro, como entonces no había imprenta, ni internet, ni nada, los entrega, y al que los entrega, pues los perdió. Desaparecieron. Son cosas que pasan, ¿no? Es decir, son cosas que pasan, ¿no? Y realmente, bueno, pues lo traicionaron prácticamente inmediatamente. Su orden empezó en un proceso que parece que a veces uno piensa que todo el grupo humano tiene que acabar así, pero no es cierto, ¿no? Yo creo que sí es real que hay esperanza porque hay cosas que se hacen y que funcionan. Entonces, realmente lo que quería decir, esto era solo un incidente porque me gustó. Están teniendo un ordenador maestro y unos ordenadores esclavos. Pero Internet se desarrolla cuando se cambia a otro concepto y se cambia a tener varios servidores y ningún maestro. Además es curioso el lenguaje porque ese lenguaje es el que se usa en informática, maestro, esclavo, y luego cuando todos son iguales pasan a ser todos servidores. Y es un lenguaje que sirve perfectamente para la vida política y para la vida social. Es decir, si creamos muchos nodos que se interrelacionan entre sí en una red única, en que todos los nodos sean servidores, funcionamos, ¿no? Entonces, bueno, yo quería además, venía con la idea fija de felicitar a Rosa por el discurso que hizo en la asamblea, el discurso final de la asamblea. Yo lo escuché como 3 días después. Creo que era un momento difícil para hacer un discurso y creo que hiciste un discurso bueno y con serenidad, me gustó mucho. Y dijiste algo que me pareció fundamental y que además de alguna forma te he escuchado ahora también dicho de otra forma. Yo no estoy aquí por él, dijiste. Ahora no lo has dicho, pero lo has dicho también. Estamos aquí por otra cosa. Es decir, si estuviéramos por ECU yo no estaría aquí. Estamos por una forma de pensar. Entonces, sí que creo que más allá de partido lo que tenemos que crear es efectivamente ecopolítica, tenemos que crear, publicar libros, crear pensamiento, crear nodos de redes entre personas y cultura y crearlas sin esperar a ninguna estructura federal, que no vamos a ser capaces de que funcione en el plazo corto, sino desde las pequeñas estructuras territoriales, pero comunicándonos entre nosotros, ¿no? Esa es una propuesta que hice en la última asamblea de Ecosturias y que seguiré reiterando, que es que no esperemos, porque a veces estamos tan cogidos de la cultura global que somos incapaces de actuar. Es decir, estamos esperando que venga ECU Federal a ayudarnos a conectar Ecosturias con ECU Cantabria, cuando estamos a hora y media de coche, ¿no? Eso tenemos que ser capaces de hacer. Y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer para poder salir de donde estamos y seguir avanzando. Sí, o sea, yo creo que esa reflexión vale no solamente en un contexto orgánico, organizativo como es ECU, pero que también vale a la sociedad, ¿no? Y lo que tú dices, no necesitamos, parece que estamos esperando que venga alguien a organizarnos y a conectarnos, ¿no? Eso es lo que se llama empoderamiento, ¿no? Y parece que la ciudadanía durante mucho tiempo estaba esperando que viniese alguien que los organizase, que le diese respuesta a esas soluciones que propusiese, ¿no? Ahí llegó el 15M y del 15M sí que salieron muchos nodos que empezaron a trabajar en un ámbito y que empezaron a interrelacionarse. Y ahora en el momento político, institucional, partidista, yo creo que estamos en ese momento también en el que había gente esperando, surgió de alguna manera Podemos para aglutinar
y yo creo que ahora llega otra vez el momento en el que desde los nodos empecemos a construir algo sin que alguien venga a organizarnos, sin que alguien nos abra el paraguas y nos metamos ahí debajo. Y eso es lo que yo llamaba construir proyecto político, ¿no? Ese paraguas tiene que ser algo construido colectivamente por todas las personas que entendemos que hay una ventana, que hay un espacio, que hay una voluntad de cambio, ¿no? De transformar en esta sociedad. Entonces, totalmente de acuerdo. Yo creo además que hay en muchas dimensiones, y no solamente los colectivos organizados al uso, plataformas, asociaciones, etcétera, sino todos los pequeños colectivos ciudadanos de huertos urbanos, de grupos de consumidores, de cooperativas, que son pequeños nodos al servicio de, y que también se están empezando a interrelacionar, a interconectar a nivel autonómico, a nivel estatal, y yo creo que de ahí también hay una fuerza tractora de la que tirar para construir ese proyecto político más allá, insisto, de ese paraguas organizativo, ¿no? Pero que también es verdad que como humanos que somos y que tenemos que articularnos y relacionarnos, la organización es algo, yo creo que nació hace 10.000, 15.000, 20.000 años y que ha ido evolucionando y que con ella tenemos que vivir y que es también en un momento dado necesario. Pero sí que es verdad que es una reflexión que quizás estemos muy acostumbrados a esperar a que nos den ese paraguas, esa conexión, y que debemos de ir avanzando donde podamos, donde lleguemos y donde nos apetezca, porque me parece que es importante también estar ahí donde nos sintamos a gusto, donde nos sintamos reconocidos, felices, porque eso es lo que nos va a dar energía para seguir avanzando. Es un debate hiper interesante. Creo mencionar dos cosas. La primera, creo que a veces no nos llegamos a sentir completamente responsables de que somos de las pocas personas que estamos actuando en esto. Creo que parece, como dices, depende de otra persona que viene, algo que nos trae de fuera, y que no nos sentimos en nosotros realmente lo que estamos haciendo en la historia. Cuando estábamos allí en Salamanca, en Ganemos Salamanca, estuve de coordinador de campaña y yo les decía, señores, nosotros somos, aquí yo veo 30 personas, 40 personas, pensemos que es que no hay más. O sea, no, es que no hay más. Y diferentes grupos puedes conectar, hay algunos más que te van a ayudar puntualmente, porque es que somos los que estamos aquí. Y siendo los que estamos aquí, a lo largo de la historia han trabajado así. Seamos conscientes de que los que estamos aquí somos los que estamos haciendo cosas. Y los que logramos transformar de una mejor manera todo lo que podemos hacer. Y creámoslo. Es decir, si el nodo que dices desde abajo, Ecoasturias, Ecocantabria, se tiene que conectar así, eres el responsable. O sea, al final, no tienes que depender de nadie. O sea, tú mismo, obviamente desde la humildad siempre, pero ser consciente que es que yo soy el que esté aquí. O nosotros o nosotras somos los que estamos haciendo esto. Y dos, la construcción está de abajo arriba, siempre el debate. Los problemas y retos globales hacen también fundamental el pensar, sé también que lo apoyas, pero también tener esa fijación en, no solamente el global, sino en todos los niveles, son fundamentales. Porque o pensamos también y actuamos a nivel global en estos 20 años, o no llegamos. O no llegamos, o sea, con los nodos hay que construir todos los nodos para tener en los ámbitos locales mucha fuerza, pero si únicamente actuamos en esos nodos, en todas las dimensiones de poder, no llegamos. No llegamos porque para frenar los paraísos fiscales, por muy organizado que se esté, o tú tienes un poder después institucional en diferentes niveles superiores, o no puedes acabar con paraísos fiscales, no puedes acabar, mandar toda la ayuda oficial de desarrollo, transformarla en otra cosa. Habría muchos retos mayores con las competencias que se tienen por diferentes territorios que con nodos locales no se podría llegar. Pero sí, claro, hay que fortalecer, como digo, en cada nivel territorial hay que hacer ese pensamiento y esa actuación. Voy a sumar un apunte. Ya no voy a centrar en los nodos organizativos de asociaciones, de plataformas, de partidos políticos. Me voy a situar en el nodo que somos cada una de nosotras. La capacidad de acción que tenemos cada una de nosotras. Cuando en la oficina alguien de trabajo se queja de que ha subido la factura de la luz y se queja de que están robando y cada vez cuesta más que encender la calefacción, pues hablo del oligopolio energético y le paso una factura mía y le presento alternativas, diferentes cooperativas como pues Son Energía, como pues otra compañía es Gesternova y otras compañías que generan, en este caso, electricidad 100% verde, 100% de renovables. Nosotros somos nodos y de hecho tenemos que fundamentarnos y enriquecernos de ello, porque tener claro que el heteropatriarcado capitalista nos quiere solos y solas, aisladas y con miedo.
en tanto establezcamos lazos con otras personas, lazos de igualdad, de convivencia, de no tener miedo porque me vas a robar lo que es mío, sino que vamos a compartir lo de ambos para crear algo mejor y ser más felices. Es que en el proceso de generación de nodos, no nos olvidemos que generamos felicidad. En la competencia está el desgaste, está el sufrimiento, está la apatía, está el destruirte personalmente. En la generación de nodos crecemos la mayor inteligencia y la inteligencia colectiva, la mayor felicidad y la felicidad colectiva. Y no naif, sino la felicidad construyendo uno a uno dentro de sus ámbitos y respetando los tiempos. Tenemos que tener tiempos para todo. Rosa no puede estar trabajando 24 horas en el Parlamento. No puede ni debe. Debe respetar sus lazos familiares, sus lazos afectivos y su desarrollo personal. Porque es fundamental, porque cuanto más fuerte sea el nodo rosa, esa fuerza se va a trasladar a Luis, a mí, a ti y a todos. Independientemente su actividad se desarrolle en un parlamento, o se desarrolle en un huerto urbano, o se desarrolle en una cooperativa como puede ser Sonegia. Con lo cual, no solo en la parte organizativa, que sí, sino también hagamos una pequeña introspección y trabajémonos nosotros y nosotras mismas como nodos. Porque además vamos a ser más felices. Y ante los ataques, los cambios y las vicisitudes que nos puede llegar, una red moldeable, una red, cuanto más grande sea, más fuerte es. El capitalismo heteropatriarcal no tiene miedo de un grupo que surja, no tiene miedo de una figura que surja, no tiene miedo de una chispa que surja, porque es fácilmente aislable, fácilmente apagable por la fuerza, por las buenas, por las malas, utilizando los medios que sean. Lo que sí le da pavor es una generación de una red, porque si yo apago este nodo, mañana aparecen 8. Eso sí lo que da miedo, porque esa es la red de empoderamiento y de felicidad. Hacia lo que vendrá, que nadie puede predecir a ciencia cierta, pero sí tenemos unas intuiciones, vamos a generar esos nodos para lo que vaya llegando a generar alternativas para ser más felices, y eso va directamente relacionado con una mejor calidad de vida y una mejor trato al planeta. Entonces, pensémonos nosotros mismos como propios nodos. Sí, tienes toda la razón. Todos sabemos que hay empresas gigantescas con miles de personas trabajando en el sentido contrario. Pueden llegar a ser gigantes con pies de barro, porque todos ellos tienen hijos, tendrán nietos que están en este barco. Todos no se pueden ir a otro barco, están en este barco. Se me ocurre, se acaba de ocurrir, que como aquel senador romano, no me acuerdo el nombre, que dijo, cada vez que acaba la intervención en el Senado decía hay que conquistar, hay que destruir Cartago, pues no estaría mal una frasecita así, que cada uno en el Parlamento y en todos lados repitiera al acabar el discurso, algo así. Hay que hacer algo. Pensando. Sí, ¿puedes decir otra cosa? Espera, perdona. Perdona. Voy a apuntarte, vale, Sí, porque es que si no, pero ¿cómo bueno, te es llamas? referente a esto, ¿eh? Sí, pero es que hay tres Vale. palabras Sí, pedidas, sí. perdona. ¿Cómo te llamas? María Luisa. Vale, igual te cuelo, como son todos señores, igual te cuelo, pero... ¿Ya terminaste tú? Sí. ¿Queréis decir algo? No, bueno, ya luego. Mando, vas tú. Bueno, yo por la mañana, una de las cosas que...